Hola, bueno, se nos había cortado recién cuando decíamos cómo se sostenía el modelo industrializador. El objetivo era sostener a la industria. Entonces, en la etapa del ciclo de crecimiento, la industria era sostenida por el agro a partir de las divisas que el agro traía y que le permitía a la industria desarrollarse y comprar lo que necesitara en el exterior. Y cuando estaba en el ciclo de baja, en el ciclo de crisis, los que lo sostenían eran los trabajadores con sus salarios reales que disminuían. No mucho disminuían, pero lo sostenían. Todos ya sabemos, cuando caen los salarios, aumentan los beneficios y eso ayudaba a la industria. Hasta ese momento es que se sostenía el proceso del stock. No se dejaba caer mucho los salarios porque siempre recordemos, como para terminar con este tema, que este es un modelo que se mueve, se maneja, se reproduce a partir del consumo y la inversión fuerte interna y con el consumo de masas. Este modelo se agota cuando en el mundo se agota los estados de bienestar. Y eso lo vimos cuando vimos Keynes, si ustedes recuerdan, lo escribimos en Keynes, se agota el estado de bienestar y hay que buscar otra forma de acumulación capitalista. La nueva forma de acumulación capitalista que se va a dar en todo el mundo también se va a dar en Argentina. ¿Cómo se impone esa nueva forma? ¿Cuál es su característica? La característica de la nueva valorización del capital es que ya no se va a valorizar a través de un proceso productivo atrás, como era el modelo de sustitución de importaciones e inclusive el modelo agroexportador, que tienen procesos agroproductivos que lo sostienen y permiten la reproducción, sino que va a jugar un rol fundamental, preponderante, importantísimo, los capitales financieros en esta etapa. Por eso llamamos a esta etapa de hegemonía financiera, que no se da solamente en nuestro país, sino que se da también en el resto del mundo. ¿Cómo se va a imponer el modelo de hegemonía financiera acá? Y se va a imponer a partir de la dictadura cívico-militar de 1976, del golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Cuál era el objetivo de esa dictadura? El objetivo era refundar la nación en todos sus aspectos, refundarla estructuralmente, romper la vieja estructura y poner una nueva estructura, refundarla en términos económicos, sociales, políticos y consolidar un nuevo proyecto dominante. Por eso había que destruir las bases de sustentación del modelo anterior, había que agredir al modelo anterior en su estructura, había que hacerlo a través de algo que permitiera que los cambios no pudieran ser fácilmente vueltos atrás, o sea, que sean irreversibles, y para eso había que generar una crisis, digamos, y generaron una crisis. ¿Cómo se lleva a cabo la desestructuración del modelo anterior? A partir de disciplinar a la sociedad. Ya sabemos cómo la disciplinaron, a sangre y fuego. Había que disciplinar y sobre todo a los asalariados, a los trabajadores, que iban a ser los grandes perdedores de estos cambios. Para eso había que controlar férreamente al Estado, tomar su control, tomar todas las palancas del Estado, disciplinar a la sociedad. ¿Qué fue provocando esto? Los planes económicos aplicados al principio por Alfredo Martínez de Hoz, que era el primer ministro de Economía que tuvo la dictadura y que viene de una estirpe oligarca, como los Martínez de Hoz, que son los que fundaron la sociedad rural argentina. Toma una cantidad de medidas económicas que ustedes van a leer de la bibliografía, en donde hacen caer el salario real un 40%. O sea, el poder adquisitivo del salario cae un 40%. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque prohíben toda la actividad sindical, prohíben los convenios colectivos de trabajo, prohíben el derecho de huelga, prohíben los partidos políticos, algunos, la mayoría de los partidos políticos, que tuvieron que, a partir de ese momento, muchos de ellos, tener que trabajar políticamente desde la clandestinidad. O sea,
era muy serio el momento, muy drástica la dictadura en ese sentido. Entonces, bueno, intervinieron los sindicatos, no se pudo, a partir de 1976, entonces, claro, eso impactó fuertemente en los ingresos de la clase obrera y le hicieron caer el salario brutalmente. Redefinieron el Estado. ¿Cómo redefinieron el Estado? Bajándole gastos que tenían que ver con la redistribución progresiva del ingreso, es decir, disminuyen los presupuestos en salud, disminuyen los presupuestos en educación. Digamos, todo eso es salario indirecto de la población. Entonces eso desmejora las condiciones materiales de vida de la población. Privatizan periféricamente. ¿Qué quiere decir privatizar periféricamente? Parte de las actividades de las empresas públicas son transferidas al sector privado. Todavía no se privatizan totalmente. Se privatizan por partes, unas partes de esas. También en el marco de lo que es el apoyo de la oligarquía terrateniente a este modelo, se eliminan todas las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Es decir, el precio pleno de exportación lo van a cobrar ahora los dueños de la tierra, los exportadores, y no van a pagar impuestos por ello. Entonces, con estas medidas, la estructura impositiva se va tornando regresiva. Van aumentando los impuestos al consumo y al mismo tiempo van disminuyendo y se van quitando impuestos o bajando alícuotas de impuestos como impuesto a la riqueza, impuesto al patrimonio, impuesto a la herencia, esos impuestos que gravan más a los que más tienen. ¿Cómo revierten la sustitución de importaciones? ¿Cómo desindustrializan, en una palabra? Reducen los aranceles a la importación, es decir, le quitan toda la protección a la industria nacional que tenía de la competencia extranjera. A partir de ahora los bienes extranjeros pueden entrar y no pagan grandes aranceles, por lo tanto compiten con la industria nacional. Y muchos que o son más eficientes o entran a precios de dumping, o sea, con precios por abajo del costo de producción, comienzan a ganar mercado en detrimento de las industrias nacionales. Subvalúan el dólar. Es decir, a través de lo que se llamó la tablita cambiaria de Martínez de Oz se subvalúa el dólar. Hay un dólar que no vale lo que vale. En esa época decían, aprovechemos que está el dólar barato. ¿Qué implica decir está el dólar barato? Que vamos a comprar productos importados. Ahora, si compramos productos importados, no compramos productos nacionales, no compramos productos de nuestras industrias, digamos. Esa subvaluación se dio a través de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que también fue famosa en 1978. Se manipularon las tasas de interés a través del sistema financiero, subiéndolas. ¿Y qué hacen cuando suben las tasas de interés? Atraen capitales especulativos extranjeros, capitales financieros. Entonces entran esos capitales financieros, se ponen a una tasa de interés muy alta en términos de lo que es las tasas de interés mundiales, y cuando ya creen que han obtenido la suficiente renta en moneda local, la cambian por dólares y se la llevan. Eso que comúnmente llamamos bicicleta financiera, termina como termina siempre la bicicleta financiera, en fuga de capitales. Y como toda fuga de capitales necesita ser financiada, también hay un aumento muy importante en la deuda externa. En una primera etapa, los que toman deuda externa, más o menos 1978, 1980, es el sector privado, que toma deuda externa porque el dólar estaba barato, entonces tomaban créditos baratos. Entonces el sector privado toma entonces al principio la deuda externa, pero posterior a 1980 el que toma deuda externa es el Estado, digamos. Hasta que en 1981 ya no se sostenía más la cuestión y hubo una fuerte devaluación. Las altas tasas de interés, el retraso cambiario, la caída de aranceles, lo que van a provocar es una crisis en la base de sustentación del modelo de sustitución de importación. Digamos, desindustrializando, desestructurándolo, generándole esa crisis de la que habíamos hablado de entrada. ¿Quiénes fueron los perdedores acá? Los asalariados. Miren, los asalariados, cayó el salario real, se modificaron las condiciones de trabajo, aumentó la jornada laboral, hubo una flexibilidad laboral. De hecho, hay una fuerte redistribución de ingresos de los asalariados a los
no asalariados. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas también perdieron con esta apertura de aranceles, con esta apertura de la subvaluación del peso, la apertura de las fronteras, también las pequeñas y medianas empresas perdieron. ¿Quiénes fueron los ganadores? Los grandes grupos económicos. ¿Cómo estamos acostumbrados? Ahora, estos grupos económicos son los que determinan y condicionan económicamente al Estado. Lo vinculan a su propio proceso de acumulación. Entonces, si su propio proceso de acumulación lo lleva adelante el Estado, lo que están determinando en última instancia son las políticas económicas que aplica el Estado. Y se produce entonces una fuerte concentración y una fuerte centralización de la economía en esta época. Para ir terminando, ¿a qué destinan las utilidades estas empresas? Una pequeña parte a la reinversión productiva y una gran parte a la especulación financiera. Lo llama financiarización de la economía, esa es su palabra. La tasa de ganancia financiera es mayor que la tasa de cualquier explotación productiva, cualquier inversión de poner una fábrica, poner un comercio. Dos cosas últimas. Una, tener en cuenta a un personaje que va a volver a aparecer 2 veces más en la historia argentina, de acá en más, con grandes cargos, importantes cargos en el área económica, que es Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, ya casi en el final de la dictadura, en 1982, es el presidente del Banco Central. Y como presidente del Banco Central, nacionaliza toda la deuda externa que había tomado el sector privado. Es decir, todo el sector privado había tomado deuda externa, que dijimos se endeudó mucho el sector privado entre el 78 y el 80, esa deuda externa la nacionalizó, es decir, se la sacó al sector privado y nos la pasó a todos nosotros, porque si se la pasa al Estado, nos la pasa a todos nosotros esa deuda. Y necesariamente gran cantidad de esa deuda pasa a ser deuda del Estado y la tenemos que pagar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano, con esos impuestos al consumo que pagamos permanentemente. De la deuda de los 45.000 millones de deuda, el crecimiento neto entre el gobierno anterior y este fueron 37.000. De esos 37.000, 13.500 fueron de la estatización de la deuda externa privada. Tengamos en cuenta este nombre, Domingo Cavallo, porque va a aparecer después en los 90 y a fines del periodo de la convertibilidad en 2001 también va a aparecer Domingo Cavallo haciendo estos mismos trabajos. Pero eso es la historia para más adelante. La próxima vez que nos veamos vamos a ver el retorno a la democracia, es decir, el gobierno de Alfonsín, y el plan de convertibilidad, es decir, el gobierno de Menem y de la Rúa. Menem y la continuidad de la Rúa, que ahí fue el plan de convertibilidad. Pero eso será dentro de una semana. Agarren la bibliografía y sigan con estos conceptos. Nos vemos. Hasta luego.